Tanto se ha incorporado a nuestra mesa el abogado Luis Roel Alba, que ha sido congresista y que es un abogado constitucionalista. Una primera reacción ante este comunicado de la Junta Nacional, señor Roel. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos acá presentes. Bueno, para empezar, este comunicado no señala nada respecto de por qué ellos atribuyen la función de designar a la fiscalía, al fiscal de la Nación, en este caso a Pericia Benavides, y cuál es la diferencia entre lo que ellos han hecho y lo que está en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Según ellos, han actuado con una impecabilidad constitucional y jurídica absoluta. Bueno, acá creo que hay una situación en que, si bien la Junta Nacional de Justicia puede, como se dice en la Constitución, ¿no?, designar, puede establecer sanciones disciplinarias, puede remover de sus funciones a los jueces y fiscales, no tiene una atribución constitucional de designar a la Fiscalía de la Nación o al fiscal de la Nación. Pero lo que dicen que no la designan, que al anular su destitución queda restablecida en las funciones previas. No claro. Son ellos que la han sancionado, sino la Junta que la eligió en su momento. Claro, porque ya la Junta de Fiscales, que es el órgano colegiado, no solo ya designó primero a su reemplazo temporal, que fue el fiscal Villena, no solo designó ya a una nueva fiscal de la Nación, que es la fiscal Delia Espinosa, sino que además ha ratificado a esta última en su cargo. Entonces, no se puede atribuir un cargo de un colegiado, que lo elige un colegiado, perdón, a otra entidad, a otro órgano del Estado como es la Junta Nacional de Justicia. ¿Pero qué replica usted o qué contesta al comunicado que dice no le estamos designando? Lo que estamos haciendo es restablecer la elección de la que ella se benefició hace 2 años, puesto que si ya no está destituida, porque hemos anulado eso, queda restablecida en la calidad que tenía antes. Para mí, aquí creo que lo que le correspondía a la Junta Nacional de Justicia, que lo ha hecho en parte, era, bueno, si declaraba la nulidad de la decisión de desaforarla o sacarla de su puesto de fiscal suprema, era reponerla como fiscal suprema. Hasta ahí puede ser controversial o no la decisión, sí, pero está dentro de su marco constitucional de funciones. Pero ya designarla como Fiscalía de la Nación ya es entrar en las funciones que le corresponde constitucionalmente y legalmente. Como tal, claro, la reconocen como tal. Ese es el punto. Jurídicamente, ¿cómo se dirime eso? Puesto que ellos dicen, no, puesto que no está sancionada ya, debe restablecerse la situación que prevalecía antes de la sanción. Es que ese término ni siquiera está en las funciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia ni en su ley orgánica. Ellos no tienen la potestad. Nadie hubiera podido imaginar que se iba a destituir a una fiscal de la Nación y luego anular lo actuado. Claro, y lo peor de todo es que, ¿qué pasaría, pongamos en el supuesto, de que viniera un nuevo colegiado de la Junta Nacional de Justicia y declara también la nulidad de esta decisión? Entonces vamos a estar en un círculo vicioso. Para ello, la fiscal Benavides había interpuesto una acción de amparo. Allá había judicializado este tema. Dicen para que lo retiraron, que no se han abocado a una causa en curso judicialmente, puesto que habían retirado. Hay que ver las fechas y no las conocemos bien porque no han presentado documentación. Pero la carta que nos trajo acá el señor Tábara, el juez Tábara, muestra que él había el 6 de junio, una semana antes de que sesionaran, advertido que él no iba a participar porque no podían abocarse a una causa que estaba ante tribunales. Y yo creo que el doctor Tábara tiene una reconocida trayectoria no solo académica, profesional, sino también ha sido presidente del Poder Judicial, ha sido juez supremo por bastantes años, ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También, sí. Y jefe de la OCMA, que es justamente el órgano de control disciplinario del Poder Judicial. Creo que lo que él nos puede afirmar tiene en su figura un respaldo, en donde a mí me sería muy difícil dudar de su palabra. Por ello, yo creo que acá la Junta Nacional de Justicia se ha equivocado, si bien utiliza términos que incluso son términos y conceptos que no están en la normativa, que no están, por ejemplo, en el tema de que ellos no están designados, están reponiendo. El término reponer no está como figura jurídica dentro de las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia. En la Constitución no se encuentra el tema de reponer. Tampoco de designar
aunque usemos otro término, a un fiscal de la nación. Y algo que yo sí me gustaría o me hubiera gustado que en este conflicto, frente a esta crisis que hay del Ministerio Público, porque si hay una crisis, acá sí hay que responderle a la fiscal de la nación, Delia Espinosa, de que sí estamos frente a una crisis, el encargado constitucionalmente para resolver esta crisis es el Tribunal Constitucional. Aquí, la fiscal de la nación, Delia Espinosa, debería presentar un proceso competencial contra la Junta Nacional de Justicia respecto de este tema, para que sea el Tribunal Constitucional quien dirima frente al conflicto entre dos órganos constitucionales, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, quien tiene la razón en cuanto a la reposición, entre comillas, no como figura, de una fiscal o fiscal de la nación. Ahora, veamos el aspecto político y para eso contamos con Fernando Tuesta, no solamente lo jurídico que se ha hablado hasta ahora. Hay varias iniciativas en el Congreso. La última ha sido presentada por varios miembros de Perú Libre, entre ellos el congresista Américo Gonza, con una propuesta de reforma constitucional, elaborada, hay que decirlo, con algún desarrollo, en el que son muy severos sobre Patricia Benavides, pero también muy severos sobre Delia Espinosa. Dan cifras sobre los casos de corrupción en los que están implicados fiscales. Por eso que se ha preparado bien él, que a su vez está, como sabemos, investigado por la Fiscalía. Pues ha hecho lo mismo, ha investigado al investigador y ha citado cifras sobre casos de corrupción y concluye su propuesta diciendo que con esta gente no podemos seguir. Señor Noel, su opinión sobre cómo salir de esta crisis. A ver, para empezar, para resolver el primer tema que es urgente, que es quién es quien preside o el titular del Ministerio Público, que se presente, ahí sí una exhortación a la Fiscalía de la Nación para que presente un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional para que al final se resuelva si la Junta Nacional de Justicia... ¿Cuánto puede pero por lo menos la demanda competencial pero por lo menos por el presidente de la República? Pero por lo menos ya se hace algo y transfieres la presión al Tribunal Constitucional para que sea quien resuelva. Y eso ya por lo menos bajas un poco la situación crítica que ahora tenemos, que es bien álgida en el Ministerio Público. Lo segundo, sobre la reforma planteada por Perú Libre, para empezar, es un proyecto de ley que busca suspender el Ministerio Público y sus funciones y establecer una especie de emergencia, sí, para lo cual... De 6 meses. Sí. De 6 meses, para lo cual necesitarías no una ley ordinaria, es una reforma constitucional. Sí, pero se llama reforma constitucional, ¿verdad? Claro, pero ¿cuántas legislaturas necesitas? Dos. Sí. Ya no se podría hacer. Para que vea cómo es de incoherente, no solo este grupo parlamentario, sino todo el Congreso, que hacen propuestas legislativas que no tienen coherencia. Porque ya no se podría hacer porque la primera tendría que ser después del 27 de julio. Exactamente, ya no tiene. Y la segunda tendría que serla después con el siguiente Congreso. Sí. Imposible. Sí. Jurídicamente, materialmente imposible. Porque inclusive si quieres ser para los 6 meses, ¿qué serían? Los 6 meses después de la legislatura del nuevo Congreso. Por eso yo creo que todas estas iniciativas que buscan reformar las instituciones, porque acuérdense que también con la Junta Nacional de Justicia, cuando no le gustaba el colegiado anterior, presentaron también una reforma constitucional, una propuesta de modificación de la conformación y elección de la Junta Nacional de Justicia. Ahora no le gusta el Ministerio Público, presentamos también una iniciativa para reforma del Ministerio Público. Si no le gusta el Poder Judicial, harán lo mismo. Y esto yo creo que son medios de amedrentamiento, medios de presión por parte del Congreso de la República, que como sabe que ellos tienen causas en trámite, que saben que están con investigaciones, que tal vez en la subcomisión de acusaciones constitucionales con su propio Congreso van a pasar a ser archivadas. Efectivamente, porque Torongo no como Torongo en este caso. Y no dejan que otro se lo coma tampoco. Exactamente, pero en el siguiente Congreso tal vez paguen las cuentas. Y para ello es muy importante que el siguiente Congreso sea un Congreso que revise todas las acciones que ha hecho este Congreso de la República y este gobierno, que revise la normativa, tanto penal, de reforma del sistema de justicia y además la denuncia constitucional. Usted a título personal, pero usted es miembro de Acción Popular. Exactamente. Y hemos visto que la bancada de su partido se exprese más o menos como usted, ¿no? Hay un silencio de algunos partidos democráticos que... Pero para eso estábamos los militantes como mi persona, que si bien habla a nombre propio, se expresa a nombre propio, pero también se expresa con los principios y valores de Acción Popular
que los tengo bastante arraigados y que la doctrina de Fernando Belón de Terry, de Valentín Paniagua y de mi abuelo Javier Álvarez Orlandini me lleva a tener estas conclusiones y que creo que son las conclusiones que todo militante de Acción Popular tendría. No podemos patear el tablero. Lamentablemente este Congreso busca, cuando no le gusta a una institución, no le gusta los que conforman esa institución, patear el tablero. Bueno, Fernando Tuesta ya ha oído hablar al señor Roel en su calidad de abogado. Señor Gonza, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenos días, señor Carvalho. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. No sé si ha escuchado parlamentarios. Una remada que hay un día diciendo que no la democracia y una a una propuesta después de acuerdo a información adheriendo que tenga juzga que por investigar en copia de ahora de usted escena eso podría dar fiscal de justicia toda la que pasados de todo dijo Sí. usted sobre reforma constitucional. Muchas gracias y buenas noches. Retomamos nuestra conversación, reacciones ante los que ha precisado el señor González. Yo creo que contestó a lo que dijo Sí. usted sobre el tema. creo que nos ha dado la razón de que es una propuesta que solo ha servido como una herramienta de amedrentamiento, de una reacción para buscar, no sé si réditos políticos, lo cual lo dudo por la baja aprobación que tiene este Congreso, sino más bien para presionar al Ministerio Público, a los fiscales y a cualquier otro órgano o funcionario público que se le encuentre en contra de ellos, ¿no? Y ese es por un lado que me preocupa, porque si el Congreso va a utilizar ya no ni siquiera las denuncias constitucionales, no solo el control político, sino también las normas que ellos pueden emitir para generar esta presión a los órganos del Estado, a los altos funcionarios del Estado y sobre todo a los que administran justicia, donde ellos son jueces y partes porque ellos tienen un interés particular en el sistema de justicia porque están investigados, la gran mayoría de ellos. Es una preocupación que nos debe alertar a la sociedad, a la prensa y a todos los ciudadanos de bien. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo razonable prever para el Congreso próximo que se instalará el 27 de julio del próximo año? Bueno, el 26 del próximo año. ¿Se instala el 26? Sí, el 26, julio del 26. Bueno, hay una gran preocupación porque hay bastantes partidos que van a difuminar el voto. Eso significa que los que no pasen la valla, que es el 5%, van a darle los votos a los que estén primero. Y, por ejemplo, si tenemos, como el caso pasado de Fuerza Popular, ¿no? En el caso del 2016, que tuvo no todo el porcentaje para tener la cantidad de congresistas, pero como la cifra repartidora le dio una gran mayoría 73 sobre 130. Exactamente. 16, sí. Esa es la preocupación de que esto pueda volver a suceder. Lamentablemente, como está ahora la situación política de nuestro país, esperemos que el electorado tenga una mayor incidencia en cuanto a revisar quiénes son los candidatos. Es decir, quiénes van a, como ya se puede reelegir a los congresistas, que estos 130 no vuelvan a participar, o los que están salvables se salven y los que la gran mayoría que no se queden en el camino. Que también los partidos en la interna pongan los filtros necesarios. Hasta el momento no se ve que lo hayan hecho mucho. Lo de las firmas sigue como un tema pendiente. Y ahí está el problema, que también estamos en una reforma ya que sí se puede hacer todavía legalmente. Inclusive el jurado de elecciones ya presentó proyectos de ley para obtener atribuciones de poder revisar ex post estos temas, para poder sacar a los malos actores políticos antes de la contienda. Tenemos que darles herramientas, tenemos que darles instrumentos legales a los órganos electorales para que también puedan realizar este control posterior, y además de ello también que le permitan a los partidos políticos poder también hacer estos controles, como por ejemplo que le permitan a los partidos tener accesos para la revisión de antecedentes judiciales y policiales, poder tener acceso también a ¿No que lo puedan tienen revisar. ahora? No, porque ¿Y cómo una periodista de RPP no ha podido hallar todos sus antecedentes y los partidos políticos con el dinero que reciben del Estado pero ahí son capaces de hacerlo? No, porque ahí justamente cuando te piden ingresar a los partidos políticos para ver los precandidatos, nosotros tenemos que contrastar todos los candidatos uno por uno con la ficha, porque no sabes si la ficha que te está entregando antecedentes es falsa. Lamentablemente estamos en un tema de que la informalidad y la ilegalidad puede llegar a eso. Tomamos nota de esa dificultad. El señor Tuesta tiene la palabra final.
que espero que nos abra un poquito de horizonte positivo para este fin de semana, aunque el cielo esté encapotado. Sí, es un poco desolador, porque de los 43 partidos que pueden en número de listas reducirse hasta el 2 de agosto, que es la fecha límite para la conformación de alianzas, el número va a ser muy alto. Y creo que quienes van a ser favorecidos por este número muy alto son los partidos que están en el Congreso, porque tienen en algunos casos un líder, porque tienen un símbolo, porque tienen una marca, porque tienen un color, y eso obviamente les da ventaja sobre aquellos que son, digamos, nuevos. Pero además, por las nuevas normas que hay de ingreso al Congreso, la probabilidad, lo hemos conversado acá, es que no entre más de 5 o 6, que ya eso ya es bastante poco, ¿no? Verificaremos esa previsión el día 12 de abril del próximo año. Muchísimas gracias por su presencia, que tengan un buen fin de semana. Para terminar nuestro programa de hoy y la semana, hemos invitado a una investigadora, nos va a alejar un poco inicialmente de la actualidad. Ella se ha especializado y ha hecho publicaciones importantes respecto de lo que ha denominado la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Y en este caso nos viene a hablar de una de las figuras más emblemáticas y más castigadas de la época, Clorinda Mato de Turner, sobre quien ha hecho una investigación en los archivos del Vaticano. Estoy hablando de la profesora de la Universidad Católica, Francesca De Negri. Primero vamos a una pausa y luego la vamos a recibir.